Ya está con nosotros aquí nuestro invitado cumpliendo la cita de todos los lunes, porque creo que ya se va a volver rutinaria la cita, el cumplimiento de la cita con Agenda Colombia por parte del presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos. Presidente, muy buenos días y feliz comienzo de semana. Buenos días, don Jairo. Buenos días, Andrea. Buenos días, Karen. Muy complacido de estar nuevamente con ustedes. Bueno, pues presidente, aquí lo tendremos todos los lunes a las 7:30 de la mañana. En la medida que su agenda lo permita, siempre tendremos un mensaje del presidente con nosotros. Bueno, comencemos y entremos en materia porque pues el tiempo aquí es corto y aprovechemos al máximo al presidente. Quería comenzar, señor presidente, con su declaración ayer en la apertura de la Caminata de la Solidaridad, además que fue un evento muy emotivo al comienzo y pues usted habló, presidente, de un tema que está generando mucha coyuntura, mucho debate, que es el tema de la vacuna contra el papiloma humano. El llamado usted a la población a la tranquilidad y obviamente la solidaridad suya con el pueblo, que quizás es lo más importante y con esas 300 niñas. Pero en últimas, presidente, el mensaje que usted quiere dejar ahí en ese tema, ¿cuál es para que los medios nos ayuden a entregar ese mensaje y están muy pendientes en Carmen de Bolívar de esta entrevista? Pues el mensaje, primero, decir a las niñas que el gobierno hará y está haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para ver qué es lo que realmente está sucediendo. Ahí hemos tratado de cuidar a estas niñas, de ver qué les pasa, de acompañarlas. El ministro debe llegar hoy o mañana a Carmen de Bolívar para acompañar a las familias, porque es muy importante, y es el mensaje de fondo, que no se confundan lo que significa una política de vacunación que el gobierno y el país, porque no solamente el gobierno mío, sino que viene de tiempo atrás, pero que nosotros hemos logrado poner en una situación realmente excepcional en la región. Colombia es el país que más niños vacuna y que más vacunas le ponen a los niños y son totalmente gratis. Eso es un avance en materia de salud excepcional y eso no lo podemos perder. Por eso este caso en particular, el caso de la vacuna contra el virus del papiloma humano, pues tiene que tratarse con mucha responsabilidad. No se ha logrado encontrar, no se ha podido encontrar un vínculo entre lo que le está pasando a estas niñas en Carmen de Bolívar y la vacuna. O sea, no hay una relación de lo uno con lo otro, a pesar de que se ha ido a buscar esa relación, muchos científicos, todo tipo de organismos nacionales e internacionales. Y por eso es importante abordar este problema con mucha responsabilidad, porque ¿qué está pasando? ¿Y qué puede pasar? Que eso es lo que tenemos que evitar a toda costa, que la gente pierda confianza en el sistema de vacunación. Ya veía yo el personero de alguna ciudad diciendo, no, vamos a prohibir la vacunación. Hágame el favor, eso lo que hace es dar un paso atrás en una política supremamente importante y de gran trascendencia para salvar vidas. Y veo a otra gente y ciertos voceros diciendo hay que tener mucho cuidado porque aquí se está obrando sin el permiso de los papás, sin el permiso de las familias, tampoco. Aquí se ha obrado con una gran responsabilidad. Colombia es ejemplo, así lo dice la Organización Mundial y la Panamericana de la Salud. Colombia es ejemplo de una política social efectiva en materia de vacunación. Y volviendo a lo del papiloma humano, seguiremos buscando cuál fue la causa y qué pasó ahí con estas niñas. Seguiremos acompañándolas, pero lo que sí quiero ser claro es que no hay relación entre la vacuna y lo que le está pasando a estas niñas. Así haya coincidencias, porque dicen es que las niñas se vacunaron todas, sí, pero se vacunaron millones de niñas adicionales, no solamente aquí, sino en el mundo, y no les ha pasado eso. Mi propia hija se vacunó y lo único que me dijo y lo que le ha pasado es que la vacuna duele mucho. Un poquito, es una vacuna que aparentemente duele. Yo me acuerdo cuando lanzamos el programa en Sincelejo, el año 2012, la queja de las niñas era esa, que era una vacuna que dolía por la forma como se aplica, pero hay que actuar con responsabilidad. Pues presidente, precisamente para mostrar la responsabilidad del gobierno y cómo se ha actuado, hoy Chile está anunciando que inicia el programa masivo de vacunación contra el virus del papiloma humano. Y usted aquí nos dice, nosotros la iniciamos en el 2012. Eso muestra pues el sentido de responsabilidad. Pero bueno, aquí hagamos una encuesta rápido. Karen, ¿ya se vacunó? Le tengo que decir, señor presidente, John Jairo y Andrea, que aún no me he vacunado.
Pero es una tarea que tengo pendiente y prometo hacerlo Andrea. prontamente. Sí, claro, John Jairo. Yo, como muchas mujeres, mi hermana, mis primas, todas estamos vacunadas, nunca me pasó absolutamente nada y creo que, como lo ha dicho el señor presidente, también tiene que ver con un tema como de sugestión, ¿no? Que ha ocurrido en diferentes países. Pero mire, presidente, una de las razones, usted le dio la instrucción al ministro que se dirigiera a Carmen de Bolívar. El ministro va a ir entre mañana o el miércoles, nos ha dicho, pero ¿sabe qué estaba pasando y qué estaban reportando? Que la gente lo estaba esperando para hacerle una protesta, para hacer linchamientos. Es decir, ¿qué llamado le puede usted hacer a la ciudadanía, hombre, a la gente allá para que se calme? No, pero además hay gente que aprovecha estas situaciones para hacer exactamente lo que usted está diciendo. Sería muy triste que semejante esfuerzo que se está haciendo con Carmen de Bolívar, porque además dicen, no, que es el agua. El agua, Carmen de Bolívar, por primera vez en la historia tiene agua. Con un gran esfuerzo hicimos una inversión muy grande y hoy Carmen de Bolívar tiene acueducto. No le ha prometido, creo que 8 o 9 veces en los últimos 100 años y nunca había llegado el agua. Tiene agua. Se ha venido invirtiendo en otras cosas, que ahora con esta situación, que nada tiene que ver con la vacuna, que hayan protestas en contra del gobierno por razones políticas, me parecería que no es la forma correcta de proceder. Y usted precisamente hacía ese llamado ayer a los medios de comunicación, ¿no, presidente? De que contribuyeran a explicar más el fondo y no quedasen simplemente buscando cómo la gente protesta por el tema. Sí, depende a quién le pone uno el micrófono, depende a quién escoge uno. Yo soy periodista, yo sé exactamente cómo se hacen esos ejercicios de reportería. Y sí, hacía un llamado a algunos medios, porque otros han sido muy responsables, que tengan cuidado, que no permitan que los micrófonos sean utilizados para crear toda esa psicosis de crisis y de miedo, que eso es lo que más se irriga en una situación como esta. Aquí lo que hay que mantener la calma, ir detrás de los resultados científicos y actuar con responsabilidad. Y las niñas no van a quedar desamparadas, el gobierno estará apoyando siempre. Las niñas están ahí acompañadas y lo que decía Andrea es cierto. Lo que hemos logrado detectar, según los técnicos, es que se ha presentado una especie de situación de una sugestión colectiva y hay casos muy similares que se han presentado con las vacunaciones masivas en Australia, en Taiwán, en otros países. O sea, ya hay precedentes de esto. Estamos investigando si eso puede ser lo que sucedió en Carmen de Bolívar, que allá pues puede perfectamente generar ese tipo de sugestión colectiva por circunstancias como las que estamos viviendo. Pues, presidente, lo invito precisamente para cerrar este tema, lo invito a que veamos este informe que preparamos aquí en la Agenda Colombia, que teníamos previsto para hoy, sobre qué dicen los expertos sobre el tema pues, de esta vacunación. El virus del papiloma humano pertenece a una familia viral que tiene muchísimas subclases y dentro de esas subclases se encuentran, por ejemplo, los virus que producen los mezquinos o las verrugas que se producen en la piel, son virus del papiloma humano. Pero hay algunos tipos de esa familia que particularmente producen una infección que está más en los órganos genitales externos y que se asocia con enfermedad benigna, que pueden ser las verrugas genitales, parecidas a las de la piel, pero un poco más agresivas en su crecimiento, o condilomas también se llaman, y algunos que se asocian con cáncer. Lo que hace la vacuna es cuando estas niñas que ahora tienen 15, 16 años, tengan 25, 30, 35, 40 años, no vayan a morir de cáncer de cuello uterino. Se han aplicado millones de dosis en el mundo, porque una vez se demostró esto, pues la OMS, valorando esa eficacia y la seguridad de la vacuna, no solo autoriza su uso en programas de salud pública, sino que además de ello promueve su uso en programas de salud pública. Nosotros con toda seguridad podemos afirmar que la vacuna que se ha adquirido y se ha distribuido, se ha utilizado en Colombia, cumple con los estándares internacionales y tenemos suficiente evidencia científica a nivel internacional para sustentar eso. Nosotros invitamos a la población colombiana a que piense sobre todo en la salud y no se dejen llevar
por toda una cantidad de mala información que existe. El peligro grande que se tiene es suspender la vacuna. Eso sí tendría efectos nocivos sobre la salud pública. Lo que queremos es tranquilizar la comunidad, pedirle responsabilidad a la comunidad y a los medios de comunicación, que yo creo que han hecho inferencias causales equivocadas, han hecho la conexión entre unos síntomas que nos preocupan, pero que nada tienen que ver con la vacuna. Que después del tabaco, el virus del papiloma humano es el segundo cancerígeno en humanos, responsable por alrededor del 4 a 5% de los casos de cáncer en el mundo. Prevenir que al menos el 65 al 85% de mujeres colombianas en el futuro no tengan cáncer cérvico-uterino implica una mejoría sustancial de calidad de vida. Nosotros invitamos a los padres de familia a que crean en la vacuna, que piensen que tenemos en Colombia más o menos 6.600 casos al año de presencia del cáncer de cuello uterino y 3.300 mujeres que mueren al año por esta causa. Entonces yo lo que le digo es a la niña, a la mamá de la niña, al papá de la niña, a sus maestros y profesores, a la comunidad entera, esta vacuna es fundamental para evitar, dijéramos, una patología terrible que puede comprometer la vida de la niña años, dijéramos, después. Pues ahí está, señor presidente, todas las posiciones, inclusive expertos internacionales, hablando sobre las ventajas y lo que se representa esta estrategia del gobierno y esta campaña nacional de esa vacunación. Sí, y nuevamente, a las comunidades no se dejen manipular por personas que quieren pescar en río revuelto. Me imagino que aparecerán abogados tratando de demandar y sacarles plata. No se dejen manipular, actuar con responsabilidad como corresponde en casos como este. Bueno, presidente, otro tema que quería tocar con usted es que usted estuvo en Pasto la semana anterior y se tuvo una reunión con los líderes de opinión y los periodistas allá, y usted hizo pedagogía y está haciendo pedagogía sobre el tema de la paz. Mira, hay un tema que a mí me llamó la atención y que me gustaría compartirlo acá en Agenda Colombia con todos los televidentes, y es que usted contó ese momento en el cual usted decidió, o desde qué momento usted está pensando en que la paz es posible, porque muchas críticas dicen que a usted se le ocurrió de la noche a la mañana, que después de que fue presidente entonces decidió que la paz era el camino. Usted, ¿desde qué momento usted está pensando que la paz es posible? Desde hace mucho tiempo, John Jairo, desde que yo regresé de Londres y me metí al periodismo, desde ese momento estoy pensando en que este país no puede seguir viviendo en guerra. Y desde ese momento he venido estudiando los procesos de paz en muchos países. Aquí en Colombia, en Bogotá, hicimos un seminario, me acuerdo, en un sitio que se llama la Abadía de Montserrat. Trajimos a una de las personas que ayudó a hacer la paz en Sudáfrica, a un señor Adam Kahani, a hacer un escenario de cómo podríamos comenzar a ponernos de acuerdo en lograr unos comunes denominadores que nos llevaran a la paz. Eso fue en los años 80. Y desde entonces he venido pensando en la paz. Cuando fui ministro de Defensa, pensaba en lo que estaba haciendo era para buscar la paz. En todo proceso, la paz requiere unas circunstancias especiales que tienen que estar presentes como en todo hecho histórico. Las circunstancias se presentan, se aprovechan esas circunstancias y suceden los hechos. Nosotros, infortunadamente, no hemos encontrado o no habíamos encontrado esas circunstancias, entre otras cosas, por ejemplo, la correlación de fuerzas militares entre la guerrilla y el Estado colombiano no era una correlación favorable a lograr un proceso exitoso. Durante el Ministerio de Defensa logramos, en cierta forma, cambiar esa situación. Comenzamos a golpear las estructuras no en su base, sino en su cabeza. Y eso ayudó muchísimo a generar esas circunstancias que desde el primer día, como presidente, he querido aprovechar, porque cuando las circunstancias se presentan hay que aprovecharlas. Sí. Y todo esto ha sido cuidadosamente planeado, esto no ha sido nada improvisado. Yo tengo una serie de asesores internacionales desde el primer día, personas que han tenido experiencia real, la persona que en cierta forma fue el principal negociador en Irlanda del Norte, una persona que fue el arquitecto del acuerdo de Camp David entre Israel y Palestina,
uno de los negociadores del FMLN en la paz de El Salvador. Sí. Todos ellos y muchos más han venido asesorándonos paso a paso. Cada paso lo evaluamos, mire, podría suceder esto, podría suceder aquello, esto es lo que hay que hacer, y por eso hemos avanzado, y creo que es importante que el pueblo colombiano entienda que esto nada ha sido improvisado, que hemos avanzado muchísimo, que todavía falta mucho camino por recorrer, que aquí no estamos negociando nada que vaya a cambiar fundamentalmente nuestra estructura económica, nuestra estructura política en cuanto a nuestra institucionalidad, y que este proceso tenemos que aprovecharlo porque los dividendos de la paz son infinitos y los costos de continuar esta guerra otros 20 o 30 años también son infinitos. Precisamente, presidente, y uno de los temas que la gente no termina por no entender y que es importante en su caso en esta pedagogía es, si tuvimos el ministro de Defensa que más duros golpes le dio a la guerrilla, que por primera vez desde que usted asumió se le metió, como decimos popularmente, al rancho a la guerrilla, ¿por qué termina como presidente negociando entonces la paz? Porque toda guerra debe buscar es la paz. Y en eso, a través de la historia, eso no es algo colombiano. Para un soldado, la paz es la victoria. Y toda guerra termina en una negociación. Toda guerra termina en una negociación, en una mesa sobre cómo terminarla. Las guerras no pueden ser eternas. Nosotros nos acostumbramos en Colombia a vivir en guerra porque llevamos 50 años en guerra. Es el conflicto armado más largo, yo creo que en este momento, del mundo. Si excluimos lo de Israel y Palestina como conflicto armado, pero en el caso, de todas formas, del hemisferio occidental, el único y el más largo en la historia. Y eso tenemos que terminarlo. Es que lo que queremos en Colombia es ser un país normal, un país tranquilo. Somos un país anormal. Tenemos un conflicto armado, tenemos una guerra interna que nos está causando unos daños terribles, no solamente en los últimos años, sino décadas, medio siglo de guerra. Eso es lo que tenemos que terminar. Presidente, importantísimo este tema de la paz, pero quisiera cambiar un poquito de tema para hablar de un tema bastante importante para todos los colombianos. La semana pasada usted entregó una excelente noticia para todo el país y dijo que según el último informe del DANE, la cifra de desempleo disminuyó de 9.9 a 9.3%. ¿Qué significa esto para todos los colombianos? Eso significa, Karen, que llevamos 47 meses seguidos bajando la tasa de desempleo mes tras mes frente al mismo mes del año anterior. Eso no lo tiene ningún país del mundo. Y eso significa más trabajo, más oportunidades de empleo para los colombianos. En este último mes, según el DANE, se crearon 240.000 empleos. Y tenemos que seguir, porque todavía hay más o menos 2,5 millones de colombianos que están desempleados, que están buscando empleo y no lo encuentran. Y por eso tenemos que seguir con un crecimiento económico alto, generando las condiciones para ir aumentando la base que permita emplear más gente. Ese ha sido una prioridad del gobierno desde el primer día también, porque sabemos que en la mente de las familias colombianas el empleo es lo que le permite a esas familias tener un ingreso que le dé de comer a los hijos, que le permita ir al colegio. El empleo es todo para las familias colombianas, y por eso el gobierno tiene como prioridad generar empleo permanentemente, y afortunadamente lo hemos logrado y tenemos que seguir insistiendo. Presidente, precisamente usted se ha trazado unas metas muy ambiciosas para estos próximos 4 años en el tema precisamente del empleo, de llevar la tasa del 9 al 7.5 y de generar mucho más empleo. ¿Las condiciones económicas están dadas para que eso pase en los próximos 4 años? El gran reto es mantener la economía creciendo a un ritmo alto, como afortunadamente hemos logrado colocar la economía en una senda muy positiva. Desde también el primer día del gobierno nos propusimos que los indicadores fundamentales de la economía había que irlos mejorando para tener las condiciones necesarias y suficientes para que la economía
crezca a tasas altas. Ya estamos ahí. Y el gran reto, porque eso depende de muchas circunstancias, de muchos factores, es mantenernos ahí o crecer más. Por ejemplo, la paz nos va a permitir crecer más. Por ejemplo, las inversiones en las concesiones de cuarta generación, esas carreteras que están apenas adjudicando las licitaciones, vamos a verla en unos 6 meses o un año, ya las obras propiamente dichas, eso nos va a permitir crecer más. Las políticas de vivienda, las políticas industriales, todo eso es lo que nos va a permitir seguir creciendo a tasas altas, y ese crecimiento se traduce en 2 cosas muy importantes. Una, en mayores ingresos para el Estado para poder hacer inversión social y luchar contra la pobreza, y de ahí uno de nuestros pilares, la equidad. Y lo segundo, que también tiene que ver con la equidad, es seguir generando empleo, puestos de trabajo para la gente que no tiene y que está buscando, o para la gente que tiene para que no la pierda. Contrasta esto precisamente con un informe que hoy se conoce, presidente, y es el de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, un centro de estudios muy importante, donde pinta un panorama más que todo en el tema fiscal complejo. Dice que las situaciones no se están viendo fáciles para la economía colombiana. Pues mire, John Jairo, ANIF es conocida por sus pronósticos negativos desde hace muchísimos años. El propio presidente de ANIF, me acuerdo, desde que estaba en la Junta del Banco de la República, le decíamos, pero ¿usted por qué es tan pesimista? Hay gente que es pesimista en la vida, otra gente que es optimista, pero uno cuando está en una posición como la de presidente de una institución, de un gremio como el de ANIF, también tiene que tener cierto cuidado en sus pronósticos. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de muchísimos. ANIF el año pasado decía no, que el crecimiento máximo iba a ser del 3.8%, siempre decía que ese crecimiento iba a ser inferior a lo que decía el gobierno. El crecimiento resultó siendo el 4.7%. Entonces, si instituciones como ANIF se comienzan a predecir el desastre, y él ha sido, y él lo sabe, porque esto no es algo nuevo, cuando voy a las asambleas del ANIF le digo, bueno, ¿cuál es su pronóstico negativo este año? Inclusive el doctor Luis Carlos Sarmiento, que tiene pues, mucho que ver con ANIF, se ríe cuando yo le digo cómo va nuestra ave de mal agüero, en el sentido de que siempre pronostica un desastre económico. Ahora, lo que sí me pareció curioso en la entrevista de ANIF, del presidente de ANIF, es que dijera que no le gusta la disciplina fiscal, que la regla fiscal, que es un despropósito, no me acuerdo qué palabra utilizó. Eso sí me parece curioso, porque si hay algo que los economistas en general, la comunidad internacional ha venido aplaudiendo de Colombia, y los inversionistas han venido reaccionando positivamente, es precisamente nuestra regla fiscal, las reformas que hemos hecho para que no nos suceda lo que le ha sucedido a otros países de América Latina o lo que le sucedió a Europa por su indisciplina fiscal. Entonces, eso sí me pareció curioso. Yo voy a ver si lo llamo a preguntarle por qué está como tan crítico de algo que para cualquier economista es de gran importancia, y es que mantengamos las finanzas públicas en equilibrio. Pues precisamente cuando usted fue ministro de Hacienda y yo trabajaba en un medio privado y lo cubría, la gran angustia en ese momento, en el año 2002, presidente, era la indisciplina fiscal y el problema fiscal que tenía tan grave el país. Pues nos tocó manejar la peor crisis económica que ha vivido Colombia en los últimos 80 o 100 años. Presidente, hay un tema que preocupa mucho y es el de las tasas de interés. También el viernes el Banco de la República volvió a incrementar las tasas de interés. ¿Esto va a tener algún momento un freno? ¿Esto no puede afectar ese buen ritmo de la economía que usted ha querido impulsar? Todo esto está conectado. Sí. Las tasas de interés tienen un impacto en el crecimiento de la economía porque encarecen el crédito, la gente deja de prestar tanto o deja de consumir tanto, y eso todo está conectado. Por fortuna nosotros tenemos una política económica y unas instituciones que mantienen el manejo, en este caso la política monetaria, con mucha responsabilidad y mucha independencia. No se le olvide, don Jairo, que el Banco de la República tiene una junta independiente, el único del gobierno que asiste a esa junta es el
ministro de Hacienda. El banco tiene que tener en cuenta las expectativas de inflación. La Constitución le impone al banco que tenga como prioridad controlar la inflación, porque la inflación al fin y al cabo afecta mucho el bolsillo de los colombianos. Ahora, ha venido subiendo las tasas de interés, yo diría que porque veo una economía que está creciendo como demasiado rápido y tiene que ponerle un freno para que no se haga recalentar. Si usted me pregunta a mí, yo creo que ya llegaron al tope. Deben llegar, el 4,5% es lo que los técnicos dicen que debería ser la tasa de interés en este momento para continuar con un crecimiento alto. Y yo sí pensaría que no hay espacio para subir más. Ahí podría afectar el crecimiento de la economía, y en ese orden de ideas pues yo le haría un llamado al Banco de la República para que mantenga ese 4,5% y no lo siga subiendo, y permitamos que la economía se desarrolle con los indicadores que hoy tenemos, entre otras cosas porque el entorno en la región no es el mejor. Esta última semana vimos cómo Brasil entró en recesión, digamos oficialmente. ¿Cómo se mide eso? Cuando un país durante 3 trimestres tiene un crecimiento negativo, entra oficialmente en recesión. Y infortunadamente para la región y para el mundo. Pero para la región, Brasil entró en recesión la semana pasada porque completó 3 trimestres con crecimiento negativo. Perú hizo una revisión de su crecimiento a la baja. Creo que la cifra que utilizó es 4,2%, cuando Perú era el país que más estaba creciendo en los últimos años en América Latina. Por eso para los colombianos es tan importante mantener, primero, la confianza. Segundo, las políticas que nos permitan crecer. Nosotros decimos que de pronto vamos a crecer al 5%, vamos a ser el país que más va a crecer de toda América Latina este año. Y el gran reto, repito, de acuerdo a su pregunta hace algunos minutos, es mantener ese crecimiento. Y todo eso hay que sincronizar, las tasas de interés con las políticas fiscales, con las políticas de inversión. Todo eso hace que la economía se mantenga. Por fortuna, vamos bien. Por supuesto que tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos obstáculos, pero en términos generales vamos bien, y vamos a seguir manejando la economía con el criterio de responsabilidad fiscal, pero al mismo tiempo de tener los recursos para poder hacer las inversiones, sobre todo en lo social. Hablábamos también la semana pasada en un evento de la inauguración de una gran inversión que hizo Unilever. En Colombia, sí, señor. Cómo la política social de Colombia, la que hemos venido desarrollando en estos últimos años, está trayendo inversión, porque como estamos sacando gente de la pobreza a un ritmo más alto que otros países, entonces aquí están viendo oportunidades de mercado. Muchos productos que la gente comienza a consumir por primera vez porque salió de su pobreza, porque tiene ingresos, y eso se traduce en más inversión, en más empleo. Todo eso es lo que hay que sincronizar para poder tener una economía saludable en el largo plazo. Muy bien, presidente. Y ya para terminar en el tema económico, una pregunta anecdótica, más que todo para cerrar, y es, se posesionó el director de Planeación Nacional, el doctor Simón Gaviria, la semana anterior. Planeación, como usted lo dijo, es el corazón de todo el tema de inversión y del desarrollo social del país. Pero miren, los medios se quedaron, fue en la foto suya con el presidente Gaviria, y después ustedes se reunieron en el despacho. Así a manera de chismecito, ya para cerrar, que eso los periodistas aquí están que me escriben, que le pregunten el tema. ¿Qué pasó después en la reunión que estuvo con el despacho de Gaviria? Porque muchos especuló que las relaciones siguen deterioradas, que la situación mejoró. ¿Qué le podemos contar a los colombianos y a los periodistas que están chismosos pendientes? ¿Usted es un hombre felizmente casado? Felizmente casado, sí, señor. ¿Y usted a veces no tiene diferencias con su esposa? Sí, seguidas, claro. Y no de pronto se sientan, mire, no sigamos peleando con esto, sigamos para adelante. Sí, así se arreglan las cosas, ¿no? Así es como hablamos con el presidente Gaviria. Tuvimos una diferencia normal dentro de la política en torno a
Contraloría General de la República, que es una posición supremamente importante, pero ya dejamos atrás esa diferencia y tenemos que seguir trabajando juntos. Yo tengo por el presidente Gaviria un gran respeto, una gran admiración. Es una persona que nos ayuda y nos puede ayudar muchísimo hacia el futuro. Y su hijo va a cumplir una gran labor. Vamos a trabajar juntos. Planeación es una institución importantísima. Él es consciente que tiene que mantener y reforzar toda la parte técnica de planeación y que planeación, para esa visión que tenemos de Colombia en paz, planeación tiene que jugar un papel importantísimo en la proyección del posconflicto. Colombia con equidad. Planeación juega un papel fundamental en todas las políticas sociales de la lucha contra la pobreza. Y mejor educada, planeación también juega un papel fundamental. Entonces vamos a trabajar todos juntos por esa Colombia en paz, con equidad y mejor educada. Pues muy bien, presidente, muchas gracias por estar de nuevo en la Agenda Colombia y como lo decíamos, ojalá podamos tenerlo todos los lunes acá comentando estos temas. Mire lo chévere que es hablar así y más de economía otra vez. Qué rico volver a sentarse y hablar con usted de economía. Yo me acuerdo, para ustedes dos, John Jairo era el que me cubría cuando yo era ministro de Hacienda, que me tocó asumir el ministerio en el peor momento económico en la historia reciente de este país, de los últimos 100 años. Unas reformas muy duras que nos tocó pasar en el Congreso, pero fíjese, John Jairo, haga un recuento. Las reformas que hicimos en ese entonces son las reformas que hoy nos tienen con una economía muy sólida. Y yo me acuerdo que usted me preguntó, entre otros periodistas, ¿qué le ofrece al pueblo colombiano? Recién nombrado ministro de Hacienda en el año 2000, y yo le dije, por ahora no puedo ofrecerle sino sudor y lágrimas. Y ese fue un titular de Díaz. Porque yo sabía que había que hacer reformas duras, pero reformas que después trajeron grandes beneficios. Presidente, pero era muy preguntón en las ruedas de prensa. John Jairo, eso además cuando uno no le daba la chiva o le daba la chiva al otro, se ponía furioso. Entonces. Complicado. Recuerdo, presidente, y usted lo menciona también como anécdota cuando usted hizo la reforma de las transferencias en el Congreso, que sí que le costó sudor y lágrimas, de verdad. Protestas en la Plaza de Bolívar. Usted tiene una anécdota porque a usted lo quemaban en la Plaza de Bolívar, hacían muñecos o fotos y las quemaban. Sí, pues mis hijos estaban muy chiquitos, entonces yo llegaba a las 10 de la noche a la casa cuando no tenía debate en el Congreso y mis hijos a veces me preguntaban, papá, ¿por qué te queman en los noticieros de televisión? Porque entonces eran las fotos mías y las quemaban. Entonces, para no preocupar a mis hijos, ya no, les decía yo, eso es un homenaje a su papá, porque el humo sube al cielo, ¿no? Y allá está el humo con Dios. Entonces mis hijos, bueno, sí. Sí, así era, esos fueron los momentos que pasan, esas grandes reformas que tuvo que hacer, lo recuerdo muy bien cuando era ministro de Hacienda. Presidente, de nuevo, muchas gracias por estar en Agenda Colombia y quiero dejarlo con estas imágenes que lo vi a usted muy emotivo el viernes en el cierre de Colombia Humanitaria. Aquí comenzamos la emisión de Agenda Colombia mostrando esas imágenes de usted con las botas puestas, con su chaqueta roja, recorriendo el país en esas emergencias durante 2 años. Y permítame, ya que menciona Colombia Humanitaria, mire, lo del viernes fue algo inédito, algo muy sui generis en Colombia. Comenzamos algo y lo terminamos, lo cerramos oficialmente, y con éxito. El esfuerzo que se hizo, el gobierno, y no solo el gobierno, muchísima más gente, sector privado, comunidad internacional, para afrontar el peor desastre natural que Colombia ha tenido en toda su historia. Fue un gran esfuerzo y que las cifras están ahí, el balance está ahí. Eso fue un acto muy, muy importante porque además dejó un legado muy importante. Pues estuvo en ese evento aquí en la Casa de Nariño el grupo Gramalote Vive, que es esos jóvenes que estuvieron al ritmo de rap cantándole, y después cuando usted estaba en su discurso vimos a la niña, a la líder de este grupo llorando, y en la revista Semana, en una entrevista que le hicieron, decía que lloraba de verlo a usted y de cómo usted hablaba de ese pueblo y cómo usted se comprometía a sacar adelante el pueblo de Gramalote, presidente. Así es que yo sobrevolé Gramalote el día después de que se destruyó, un pueblo destruido, y un pueblo lindísimo, con un carácter especial, y
inclusive hacía un chiste, que era un pueblo muy conservador y que la estatua, ahí había una estatua de Laureano Gómez, entonces yo decía, no, tranquilos que yo les mantengo esa estatua, que no sé. Y pues reconstruir el pueblo ha sido muy difícil porque toda esa zona es inestable. Y inicialmente teníamos un sitio donde nos habían dicho que la gente quería que fuera ahí, y cuando ya íbamos a comenzar, los estudios geológicos dijeron, no, esto también es inestable. Y ahí nos tocó tomar una decisión muy difícil, que fue volver a comenzar de nuevo, porque sería una inmensa irresponsabilidad con las futuras generaciones que el día de mañana volviera a desaparecer el pueblo y no tuvieron la precaución. Entonces eso nos demoró todo, pero ya afortunadamente eso va marchando, y yo espero, y ese es parte de mi dolor de cabeza permanente, pero ahora mi propósito, que a finales del año entrante podamos inaugurar el nuevo pueblo de Gramalote. Muy bien, señor presidente, pues los dejamos con esas imágenes, con ese canto que hicieron estos jóvenes a ritmo de rap sobre Gramalote Vive. A ustedes muchas gracias por su atención y feliz semana. Esta canción va dedicada con mucho cariño para el señor presidente Juanpa, como dice doña Mechi, y para su querida esposa Tutina. Gracias. Sí. Quita con Quinta Records. Ya. La mañana de aquel viernes no pasaba por mi mente. El aviso del peligro era real e inminente. Con angustia vi llorar toda mi gente. El caos y el desespero se sentía en el ambiente. Las casas se derrumban y veíamos con asombro tantos años de trabajo convertidos en escombros. No entendíamos qué pasaba, estábamos desesperados. Una mala broma, un chiste mal contado. La familia preocupada no paraban de llorar, y la grieta nos seguían los pasos al caminar. Salimos de nuestra tierra, obligado nos tocó, y vimos que un bello pueblo la montaña se tragó. Tuvimos que refugiarnos en casa de familiares. Nos regamos por el norte, también por otros lugares. Una cruda enseñanza queda escrita en los murales. Hoy no hay ricos, hoy no hay pobres, hoy todos somos iguales. Si se puede luchar, si se puede sentir, si se vale querer ver mi tierra surgir, se puede soñar, se puede cantar, aunque la vida se muestre tan dura al andar. Si se puede luchar, si se puede sentir, si se vale querer ver mi tierra surgir, se puede vivir, se puede reír, aunque la vida sea dura, yo voy a seguir. Ha pasado un par de años y siguen estando presentes. Los recuerdos de mi pueblo van grabados en mi mente. La comparsa, nuestro juego, los amigos y vecinos. Seguiremos siempre juntos, aunque por otros caminos. Así ya vemos resultado. Gramalote no es fantasma, su gente no lo ha olvidado. Represento las costumbres, la y alegría. Seguimos haciendo historia, pues somos historia viva, viva donde viva. Y a donde quiera que vaya es hermoso recordar mi pueblito y sus montañas, el clima que nos tocaba y el cielo que nos cubría, como ese café caliente para aquellas noches frías. Algunos podrán decir que dejemos de luchar, que empecemos desde cero sin importar el lugar. Olvidar de nuestra tierra puede parecer sencillo, para ti solo era un pueblo y para nosotros paraíso. Si se puede luchar, si se puede sentir, si se vale Gramalote querer vive. mi tierra surgir, se puede soñar, se puede cantar, que la vida se muestre tan dura al andar. Si se puede luchar, si se puede sentir, si se vale querer ver mi tierra surgir, se puede vivir, se puede reír, aunque la vida sea dura.